hemos aprendido a lo largo de estos días, meses, años, no sé cuánto tiempo tenga usted de haberse acercado a Dios y de haber estado asistiendo aquí a la iglesia, quizás sean días, quizás sean meses o quizás sean años, no importa cuánto tiempo. Pero de todo esto que podemos aprender o conocer de la palabra de Dios, lo más importante es que usted sepa que necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Podemos aprender muchas cosas, muchas cuestiones teológicas. Podemos aprender de los dones, podemos aprender de los ministerios, de servir, de diezmar, de ofrendar. Podemos aprender todo eso, que son cosas muy, muy importantes para nosotros en el conocimiento de la vida en Cristo, porque ahora tu vida es una vida diferente, tu vida en Cristo es una vida distinta. Creer en Dios había sido una parte importante en tu vida, tú creíste en Dios, pero ahora tienes que creerle a Dios. Creíste en Dios, reconociste a Jesús, lo aceptaste en tu corazón, permitiste que Dios viniera a tu vida y Dios empezó a transformar tu vida. Pero eso solamente es una parte de todo lo que Dios quiere hacer, solamente una parte. Porque lo que Dios realmente quiere hacer es que tú le creas a Él. Lo que Dios quiere es que tú creas en su palabra, que tú creas en sus promesas, que creas que lo que Él dijo es verdad y que no cambiará. Que todas y cada una de sus promesas tienen un sentido y un destino en tu vida. Edificarte, construirte, redarguirte, exhortarte, hacer algo por ti. Y entre todo lo que tú tienes que aprender, tienes que saber que Dios está contigo. Y que si Dios es contigo, dice la Biblia, ¿quién contra ti? Que no importa cuántas armas, principados, potestades, enemigos se levanten contra ti, no importa cuántos. Si Dios está contigo, no podrán contra ti. La Biblia dice que por un camino vendrán contra ti y por causa de que Dios está contigo, que su presencia está contigo, dice la Biblia, por un camino vendrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Es decir, vendrán bien valentones contra ti por un camino, pero si Dios está contigo, les van a faltar caminos para poder escapar de tu presencia, porque Dios está contigo. No hay arma forjada contra ti que prospere, dice la Escritura. Pero tenemos que creerle a Dios. Y la principal causa de nuestra fe es saber que Dios ahora está con nosotros. Entendamos que antes estábamos en pecado y porque estábamos en pecado Dios estaba lejos de nosotros. No porque Dios quisiera estar lejos de nosotros, sino porque el pecado que había en nosotros hacía que Dios se alejara. Yo pongo un ejemplo, aquí en la iglesia tenemos enfermeros y enfermeras, y aquí he puesto este ejemplo. Cuando un enfermero o una enfermera se pone el uniforme blanco para irse a trabajar, y de repente su hijo está jugando en el patio y está lleno de lodo, de tierra y de mugre, y la enfermera o el enfermero ya se vistió para irse a dar sus servicios a la clínica donde trabaja. De repente el niño va y dice, mamá, que te vaya bien, y la quiere abrazar y le quiere dar un beso y colgársele del pescuezo, pero el niño está lleno de suciedad, está sucio. Y no porque el niño sea malo, se ensució. ¿Sí está conmigo? ¿Qué va a hacerle la mamá? No me toques. Ay, qué mamá tan cruel, ya no quiere al niño. Ay, qué papá tan cruel, que le preocupa más el uniforme que la integridad del corazón del niño. ¿Será así? No, porque él tiene que cumplir con su trabajo, apenas si le da tiempo para llegar. Si se ensucia tendría que cambiarse otra vez. Por eso muchas enfermeras no se cambian hasta que llegan al trabajo. Muchos enfermeros no se cambian hasta que llegan al trabajo. Pero hay quienes se van vestidos ya desde la casa para llegar vestidos al trabajo. Y entonces, ¿qué? ¿Es malo el papá? ¿Es mala la mamá porque no permitió que el niño lo abrazara? No, el papá está cuidando la limpieza, la pulcritud del uniforme con el que tiene que llegar a la clínica para poder dar un buen servicio, ¿cierto? ¿Dejó de amar ese papá enfermero o esa mamá enfermera? ¿Dejó de amar al niño? No. Solamente que no le está permitiendo que lo toque porque él está ya limpio. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa con Dios. Cuando hay pecado en nosotros y Dios está lejos de nosotros, no es que Dios no nos ame.
La maldad y el pecado que está en nosotros no nos permite acercarnos a Dios, porque Dios es santo. Y la santidad de Dios es tan pura, tan íntegra, tan poderosa, que si nosotros nos acercáramos llenos de pecado a Dios, caeríamos muertos por el pecado que está en nosotros. Porque la santidad de Dios es tan grande, tan poderosa, tan pura, tan íntegra, que la maldad que está en nosotros nos provocaría la muerte a nosotros. Y si Dios nos acerca a alguien que está en pecado, no es porque Dios lo esté rechazando, o no es porque Dios no quiera acercarse porque se va a contaminar. Imagínense que la santidad de Dios se ensuciara. Si Dios no se acerca a nosotros, es por protegernos a nosotros, para que no caigamos muertos nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces Dios dice, yo tengo que resolver ese asunto. El pecado me aleja de mi creación, me aleja de lo que yo amo. Y entonces el enfermero cuando llega, o la enfermera cuando llega a casa, se bota el uniforme, se quita el uniforme, se pone algo para andar en la mugre con su hijo, y se va y se vuelve en la mugre igual que su hijo. Dios no se va a quitar la santidad para acercarse a nosotros. Lo que Dios hizo es cubrirnos a nosotros de su santidad, para poder acercarse a nosotros. Y entonces la forma en que Dios lo hizo fue que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos libres del pecado y entonces Dios estuviera con nosotros. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Ahora, lo importante de esto es que Dios está con nosotros. El Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 28, usted lo puede buscar después, no es la cita que vamos a ver ahora, pero lo puede buscar en Mateo 28, versículos 19 y 20. El Señor Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo iba a estar Él con nosotros? ¿Con toda la humanidad? No. Solo con sus hijos. Solo con los que han creído en Él. Solo con los que se han limpiado del pecado. Usted y yo nos hemos limpiado del pecado. ¿Cómo nos limpiamos del pecado? A través del arrepentimiento. Cuando le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y recibimos a Cristo en el corazón, en ese momento fuimos limpiados, lavados de nuestra maldad para ser cubiertos con la presencia de Dios y ahora Dios está con nosotros. Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces cuando somos librados del pecado y somos limpios del pecado y ahora estamos del lado correcto, del lado de Dios, ahora la presencia de Dios está con nosotros. ¿Sí está conmigo? Ok, ¿por qué le he dicho todo esto? Porque se nos olvida. Y no estoy hablando que se nos olvide estar en santidad, no, se nos olvida que la presencia de Dios está con nosotros. Y nos desesperamos, y nos angustiamos, y nos afligimos, y nos sentimos que se nos va la vida, y sentimos que es el fin del mundo, y sentimos que ya no hay opciones ni posibilidades para nosotros, que se acabó, total, ya. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo resolverlo, no sabemos cómo cambiar las circunstancias, porque creemos que Dios nos ha abandonado en ese momento. Y se nos olvida. Y de verdad que eso es triste porque en lugar de vivir en victoria, en lugar de vivir con oportunidades cada día, vivimos derrotados, vivimos afligidos, angustiados, acabados, porque no tenemos la certeza de si Dios está o no está con nosotros. Porque cuando la situación se pone difícil, pensamos que Dios ya nos abandonó. Elías, hijo, ¿me puedes ayudar a hacer una actuación? Ven, campeón, ven, yo sé que tú puedes. Lo haces allá arriba con los niños, ahora lo vas a hacer con los grandes. Aquí, campeón. Imagínense que Él es uno de ustedes. Que Él es uno de ustedes y que Él tiene dificultades. Que las cosas se le complican, que las cosas no le salen bien, que las cosas no son como Él quisiera. Y entonces, vamos un poquito para atrás. Cuando Él se acerca a Dios y las cosas no le salen bien, había algo que lo alejaba de Dios. Imaginen que yo soy Dios y Elías es como cualquiera de nosotros. Y entonces había algo en el corazón de Elías que hacía que yo estuviera lejos de él. ¿Qué era? ¿Qué dije que era?
el pecado. Pero Elías se arrepiente. Arrepiéntete, Elías. Tú ya sabes, ponte de rodillas, luego ponte las manos en tu cara. No ores así, está bien. Ya se arrepintió Elías. Ahí está el bien, hijo. Ahora, Elías ya se arrepintió. ¿Y entonces qué pasa? Dios puede acercarse a él porque ahora Elías está cubierto de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. ¿Sí estamos? ¿Está conmigo? Y entonces Elías y yo, ahora Dios está conmigo, dame la mano mía. Elías y yo caminamos juntos, de día y de noche, vamos para arriba y para abajo. Él va a la escuela, va al trabajo, va a la casa, llega a hacer las cosas y siempre anda conmigo. Porque Dios siempre anda con él y Elías siempre anda contento. Porque las cosas le están saliendo bien ahora. Pero ¿qué es cuando las cosas se ponen feas? Cuando todo se complica, cuando se cierran las puertas, cuando tu cuerpo se enferma, cuando tienes problemas con alguien, cuando parece que todo se complica, tal pareciera, ahí está el bíblico, tal pareciera que todo el trayecto está él solo. Cuando parecía que andaba con él, que todo iba bien, que andábamos de la mano, íbamos caminando, y hay una anécdota que dice, una historia que dice que caminaban juntos y en la arena de la playa quedaban un par de huellas, porque andaban los dos juntos, Dios y el hombre andaban juntos, pero cuando las cosas se pusieron difíciles, solamente quedó un par de huellas, parecía que Dios lo dejó solo. Esa anécdota usted ya se la sabe, pero a mí me parece interesante. Tu baño cargado. Imagine lo que está pasando. No es que él está solo. Y ese par de huellas que usted ve no son las suyas, son las de Dios. Lo metí en apuros de Dios. Gracias, campeón. Gracias, hijo. Y entonces nosotros pensamos que Dios nos ha dejado. Pero no es que Dios te dejó, es que Dios te sostiene. El asunto es que nosotros nos olvidamos que la presencia de Dios está con nosotros. Y se nos hace tan fácil decir, Dios ya me dejó, Dios ya me abandonó, estoy solo. Cuando Dios puede estar al lado tuyo, sufriendo y padeciendo lo que tú estás viviendo, tratando de alentarte, decirte, no te rindas, vamos, tú puedes. Nos decimos, ya, estoy solo, ya para qué me esfuerzo, para qué sigo. ¿Por qué? Porque sentimos la derrota por dentro de nosotros. Pero se nos olvida la promesa que Él hizo. ¿Cuál fue su promesa? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo iba a estar Dios contigo? ¿Cuándo iba a estar Jesús contigo? Todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo iba a estar? Hasta el fin del mundo. Y así es como Dios iba a estar contigo. Todo el tiempo. Pero se nos olvida. Ahora no se aflija porque también a los apóstoles se les olvidó. En Lucas capítulo 8 encontramos una de las historias que a mí más me gusta, porque me hace pensar en cada día de los que hemos decidido creer en Jesús. Si usted ha decidido creer en Jesús, me hace pensar que usted le pasa o nos pasa a cada uno de nosotros, nos pasa como le pasó a los apóstoles en esa ocasión. Lucas capítulo 8. Dice el versículo 22 en adelante, Lucas capítulo 8, versículo 22 en adelante. Dice la escritura, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Sí, tan sencillo eso, ¿va? Pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Quién se durmió? Jesús. Estaba cansado, necesitaba descansar, era un cuerpo como el suyo y como el mío, necesitaba descanso y se fue a dormir. Y se durmió, dice, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, que perecemos, despiértate que perecemos. Y despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Imagínese usted
que usted está en la barca. Y le dice el Señor Jesús, vamos para el otro lado. Dice, claro que sí, Señor, ¿cómo no? ¿Quieres del lado derecho o del lado izquierdo? ¿Para dónde quieres? Del lado derecho. Ahora, y empieza usted a remar. Y abre las velas y el viento empieza a soplar y ahí va el viento en popa. Va padrísimo navegando con Jesús en la barca. Y van platicando y de repente el Señor Jesús dice, ¿saben qué? Tengo sueño, necesito descansar. Del otro lado vamos a tener una batalla muy difícil. Necesito ir a descansar un poquito. El Señor se va a dormir. Y cuando se va a dormir dice, ¡ay, qué bueno! ¡Qué padre que el Señor Jesús está aquí con nosotros! Oye, qué bonito el viento. Y de repente en lugar de viento bonito se suelta una tormenta de viento. Y el barco en el que vas parece que se hunde. Dice la Escritura que peligraban. ¿Que qué? Peligraban. Es decir, sí estaban a punto de hundirse. ¿Sí iban a hundir? No. Pero peligraban. Y esa palabra de peligraban es la que a nosotros nos da ñañaras. Es la que a nosotros nos da miedo. Porque usted le puede poner en lugar de decir peligraban, usted puede decir, y no tenían dinero. O usted puede decir, y se enfermaron. O también puede decir, y los corrieron del trabajo. O puede decir, y su familia se fue. Y se enojó con su marido. Y los abandonaron. Y padecieron. Puede poner lo que sea. O se equivocaron. Se enojaron entre ellos. Puede poner la palabra que sea de las diferentes situaciones por las que usted ha pasado. Y usted puede imaginarse en una situación por la que usted se encontró en algún momento de su vida, donde a pesar de que usted sabía que Dios estaba con usted, usted dudó. Y usted pensó, dijo, ¿y si Dios no está conmigo en esto? Dios ya me dejó. ¿Ya? ¿Seguro? ¿Ya me dejó? ¿Ya? El Señor Jesús les pregunta, ¿dónde dejaron su fe? ¿Dónde está su fe? ¿Por qué dudaron? ¿Por qué tuvieron miedo? Porque imagínense, el Señor Jesús se va a dormir. De los pocos momentos que encontramos en la Biblia, porque son pocos los momentos que la Biblia dice que Jesús se fue a dormir. La mayor parte del tiempo estaba orando, o sanando enfermos, o predicando. Pero son muy pocas las veces que la Biblia dice que Él durmió. Y esta es una de ellas. Y no es que se hubiera olvidado de ellos. Él seguía en la barca. ¿Se bajó de la barca? No. ¿Los mandó solos en la barca? No. Él iba en la barca. Y cuando iba en la barca, aun cuando estaba ahí el Señor Jesús, ellos no se recordaron que Jesús estaba ahí con ellos. ¿Por qué Jesús se fue a dormir sabiendo que venía una tormenta? Algunos pensarán, porque quería probar la fe de sus discípulos. No, porque tenía sueño. Eso dice la Biblia. No especulemos, no saquemos conclusiones, solamente lo que dice la Biblia. Él tuvo sueño y se fue a dormir. ¿Jesús sabía que venía una tormenta? Claro que sabía que venía una tormenta. ¿Le preocupaba la tormenta? No. ¿Por qué Jesús no le preocupaba la tormenta? Porque Jesús sabía que no se iba a morir ahogado. Jesús sabía que iba a morir en una cruz. A Él no le preocupaba la tormenta, aunque naufragaran, aunque el barco se hundiera. A Jesús no le preocupaba que fueran a naufragar, o que el barco se hundiera, o que ellos quedaran flotando en el agua. No le preocupaba porque sabía que ninguno de ellos moriría. Muchas veces nosotros tenemos miedo y nos preocupamos tanto por lo que estamos pasando porque no sabemos. Porque no conocemos cuál es nuestro futuro, porque no sabemos cuál es nuestro destino, porque no conocemos cuál es nuestro propósito y andamos investigando, tratando de descubrir cuál es nuestro propósito, queriendo hacer cosas que no nos tocan. Como les decía el domingo aquí, somos higueras y queremos dar uvas. El Señor no quiere que nosotros experimentemos miedo. Pero ¿sabe por qué experimentamos miedo como lo experimentaron los apóstoles? Porque desconocemos que Dios está con nosotros todo el tiempo. Se nos olvida que Jesús está con nosotros todo el tiempo. Jesús te acompaña cuando vas al médico, que te duele mucho algo, que tú vas al médico y el médico te dice, te vas a morir de esto, o tienes esta enfermedad terrible, o te va a pasar esto o aquello, te tenemos que hacer lo otro. ¿Usted cree que el Señor Jesús no está con usted ahí?
que se queda afuera en el consultorio porque el médico dice, nada más pase uno. Y el Señor Jesús se queda, bueno, pues nada más pasa tú. El enfermo eres tú, no yo. ¿Usted cree que eso hace el Señor? El Señor se pasa contigo a la consulta y mientras el médico te está sermoneando y te está regañando porque no te cuidas, porque te enfermaste, porque estás mal, porque no tiene cura tu enfermedad, y el médico te está dando el sermón ahí regañándote porque tienes una enfermedad terrible, el Señor Jesús está hablándote diciendo, tranquilo, no te asustes. Yo sigo aquí contigo. Yo no me he bajado de la barca. O cuando llegas al cajero o al banco o a tu monedero y revisas que no tienes más que 10 pesos. ¿No crees que el Señor Jesús dice, yo no me junto con pobres? No tienes ni para invitar una coca, porque ya está 11 la coca. No tienes ni para invitar un refresco, yo no me voy a quedar contigo, pobretón este. ¿Usted cree que el Señor Jesús hace eso? No, el Señor Jesús te acompaña y te dice, tranquilo, no te va a faltar nada. Yo supliré todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo te supliré tus necesidades. Señor, pero ya nada más tengo 10 pesos. No te preocupes, no te va a pasar nada. Una vez un hermano me habla desesperado y me dice, pastor, ya no tengo nada de dinero. Ore por mí porque no tengo nada de dinero. Y yo, ¿y cuál es tu problema? Es que no tengo para mañana nada. No tengo para comer mañana. No te preocupes. No he visto a nadie que se muera porque un día no comió. No te preocupes, no te va a pasar nada, no te vas a morir. Ay, me estás diciendo que no voy a tener nada. Depende de tu fe. Porque depende de ti. Si tú crees que Jesús está ahí contigo, no te faltará nada. Y aunque sea unos taquitos de queso o de sal, te comerás. Pero no te vas a morir de hambre. El año pasado, a finales de año, yo estaba orando y le daba gracias a Dios el último día del año. Le decía, gracias Señor. Gracias porque de los que llegaron a fin de año, ninguno se murió de hambre. Y algunos hasta más cachetoncitos se ven. Y no es que estoy siendo irónico. Lo que pasa es que nos angustiamos tanto por lo que no tenemos. Y dejamos de disfrutar lo que tenemos. Y entre las cosas que dejamos de disfrutar es la presencia de Dios en nuestras vidas. Andamos tan afanados, tan preocupados, tan angustiados por lo que nos pasa y por lo que nos sucede, que dejamos de mirar a Dios en nuestras vidas. Aunque Dios está ahí, aunque Dios está con nosotros, dejamos de mirarlo. Tenemos que mantener nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Tenemos que asegurarnos de que Dios está con nosotros. No dice que Jesús calmó cuando apenas empezaba la tormenta. ¿O sí calmó cuando empezaba la tormenta? No, la tormenta se calmó cuando ya estaba en lo más grave de la tormenta. A veces nosotros empezamos a padecer un poquito y dicen, ay Señor, cálmalo, cálmalo, cálmalo. Y dice, aguantas otro poquito. Tranquilo, no te va a pasar nada. En uno de los libros que escribí, hay un libro que escribí que está, ahí lo tenemos, publicado en la biblioteca de la iglesia. Se llama Hombres de Impacto Total. Y hay una escena una anécdota de algo que me pasó cuando mi papá me enseñó a nadar. En ese libro cuento cómo mi papá me enseñó a nadar. Yo tenía 4 o 5 años, no lo sé, 6 a lo mucho. Yo calculo como unos 4 o 5 años. Ya podía caminar bien, ya iba y venía. ¿Cuántos años tiene Vane? 5, como la edad de Vane tenía yo. 5 años. Y mi papá nos llevaba a pescar. Cerca de la ciudad donde viven mis padres hay una laguna que se llama la Laguna de Tuxpan. Y mi papá nos llevaba a pescar y en esa laguna habían construido unos muelles de concreto porque se pescaba mucho en esa laguna. Había mucha mojarra y mucho bagre y se pescaba mucho ahí. La gente iba a pescar ahí. Uno de los oficios que se practicaban ahí era la pesca. Hoy no sé qué tanto se pesque, pero todavía la gente va a pescar. Y en aquel entonces mi papá nos llevaba a pescar y íbamos a pescar ahí y nos sentábamos en el muelle
y ya mi papá preparaba el anzuelo, aventaba el anzuelo, y ya él me enseñaba a pescar, y ya sacaba yo mis mojarritas, y a veces sacaba unas grandotas, pero... y ahí estaba yo pescando, y le digo a mi papá, cuando era chiquito, le digo, papá, enséñame a nadar. Y dice mi papá, ¿seguro? Sí. Bueno, me llevó a la orilla, y me puso en sus brazos, panza para abajo, y dice, ahora bracea, tienes que bracear así, un brazo primero, luego el otro, luego las piernas, patalea, y él me tenía, y me sostenía ahí, y yo pataleando, y yo me sentía Aquaman, y yo nadando, y mi papá me sostenía, yo me sentía seguro porque mi papá me sostenía en sus brazos. Y entonces mi papá me paseaba y me daba vueltas, no se movía de su lugar, y me daba vueltas, y yo braceaba y pataleaba, y de repente quitaba los brazos, y yo sentía que me hundía, y otra vez volví a sentar los brazos. Y otra vez yo braceaba, y mira cómo nada, y mi mamá en la orilla, y, ay, mi hijito está nadando, y yo ahí, mis manos, y otra vez mi papá quitaba los brazos. Y yo sentía que me ahogaba, sentía como él quitaba los brazos, me faltaba lo que me sostenía. Y entonces cada vez me soltaba más tiempo, pero volvía a meter los brazos. Y dice, ya sabes nadar. Hasta que un día me dice mi papá, ya sabes nadar. Y dije, ¿ya sé nadar? Sí. Y entonces yo me metía ahí en lo bajito y chapoteaba y me llenaba de lodo, porque es puro lodo ahí en la orilla. Y chapoteaba yo según nadando. Yo estaba nadando, ¿no? Con mis pies en el piso, pero mis brazos afuera, y yo iba nadando. Y un día mi papá me dice, bien, vamos a nadar. Le digo, ya estoy nadando, papá. Le dice, ven, acompáñame. Y nos subimos al muelle de concreto. Y ahí vamos en el muelle, y dice, ¿ya sabes nadar? Le digo, sí, ya sé nadar. Y dice, ahora vas a nadar. Y agarra a mi papá y me avienta en lo hondo. Y yo nada más caí al agua y, me ahogo. Papá, ¿ya sabes nadar? Nada. No, me ahogo. Y esto braceaba y braceaba. Y me ahogo. Para nada, estás ahí a unos metros del muelle, 2 metros, 1 metro estaba del muelle, nada. Y ya como se llegaba, y bien asustado, yo, ¡ay, me iba a ahogar! Y lloraba y hacía el drama, y ya mi papá me abrazaba y me calmaba y dice, ya pasó, ya estás bien, ya pasó. Es que me iba a ahogar. No te ibas a ahogar, yo te estoy cuidando. Además, ya sabes nadar. Yo decía, no, todo asustado, de pálido. Mi mamá lloraba desde la orilla, nada más estaba viendo cómo yo sufría ahí. Su bebé estaba sufriendo ahí. Y dice mi papá, ¿ya estás bien? Ya. Respira hondo. Otra vez. Y en la tercera, cuando jalo aire, cuando siento ya voy en el aire otra vez. Me volvió a aventar mi papá al agua. Y caí. Y otra vez el griterío. Dice mi papá, deja de gritar y haz lo que sabes hacer. Un niño de 5 años. ¿Qué podía yo saber o entender las palabras de mi padre? Pero mi papá ya me había enseñado antes a nadar. Lo que él quería es que pusiera en práctica lo que yo ya sabía hacer. Que perder el miedo. Y me avienta, y así como 5 veces. Ya la última vez yo le decía, aviéntame, papá. Y yo ya nadaba. Y la última me avienta más lejos. Y entonces a mí se me hizo fácil, ya veía el muelle, ya nadaba hacia el muelle. Dice, no nades hacia acá, nada hacia la orilla. Cuando veo la orilla estaba lejísimo. No, vaya, no, ahí me voy a ahogar, papá. Y yo quería irme al muelle y dice, no, al muelle no, porque todavía no es nadar. Nádele hacia la orilla. Iba yo queriéndome agarrar del muelle y medio que me agarraba y me veía mi papá, y cuando no me veía yo me pescaba. Suéltese, nádele para allá. Llegué a la orilla. La natación se volvió uno de mis mejores deportes. Competí en las competencias locales, me fui a las regionales y no llegué a las nacionales porque no teníamos el tiempo para ir a competir a las nacionales en Acapulco. Pero me volví un gran nadador. Hasta el día de hoy me considero un buen nadador. Creo que uno de mis fuertes es la natación. Y siempre, cada fin de semana yo me iba a nadar, cada fin de semana
yo estaba metido en una alberca, en la de mis vecinos, en la de una pública, en la laguna, en algún lugar yo me iba a nadar porque era algo que me gustó hacer. Y hasta el día de hoy me gusta hacer. Hoy de repente salimos a algún lugar donde haya mar, río o alberca y yo me meto a nadar. Porque me gusta hacerlo. Pero le doy gracias a Dios porque mi papá no se tocó el corazón para decir, ay, mi hijito, pobrecito, ni que no se va a ahogar, dígalo. Porque me hubiera hecho un inútil en cuanto a la natación. Hoy yo lo entiendo. Muchas de las cosas que hizo mi padre como esa eran para formarme a mí y enseñarme a hacer las cosas. Como cuando me enseñó a manejar, como cuando me enseñó a hacer una instalación eléctrica, como cuando me enseñó a hacer un mueble de madera. Hoy lo sé hacer. Lo único que no me enseñó fue albañilería, y eso porque no le dio tiempo, supongo, porque después me fui a la universidad. Pero todo lo que yo sé que me enseñó mi padre, me lo enseñó así. Primero me daba la enseñanza y después me soltaba. Dios está, cada momento en tu vida, Dios te prepara. Cada circunstancia en tu vida, Dios te prepara. Lo que me queda clarísimo, y tengo la imagen bien clara en mi memoria, de esas veces que me aventaba mi papá al agua para que yo nadara. Después ya era de diversión, ya no era para enseñarme nada, ya después me aventaba mi papá para divertirme. Pero de todas esas veces, la imagen que no se me olvida es que mi papá nunca quitó los ojos de mí. Siempre me estaba mirando. Aunque él estaba en el muelle y yo en el agua ahogándome, dizque ahogándome, pero no me estaba ahogando. Mi papá nunca quitó su mirada de mí. Hoy que soy cristiano y que leo la Biblia y que conozco a Dios, hoy yo sé que muchas de las cosas que me han pasado en la vida, Dios nunca quitó sus ojos de mí. Que Dios siempre estuvo al pendiente de mí. Y que mientras yo le gritaba a Dios, ¡sálvame, me estoy ahogando!, Él decía, nádale, ya lo sabes hacer. Y cuando yo le gritaba a Dios, esta sí no voy a salir, Dios, el Señor me decía, ora, lee la Biblia, confía, levántate, ponte de pie, sigue adelante, no te detengas, no pares, continúa, persevera. Hoy yo sé que Dios me estaba hablando y que me estaba dando lecciones para prepararme para el momento de mayor angustia, cuando la tempestad, fuera tan fuerte y tan grande que yo creía que se iba a hundir mi barco. Y el Señor me decía, aquí estoy aquí contigo, estoy aquí, no me he apartado de ti, no me he bajado del barco, sigo en el barco contigo. Y si el barco se hundiera, no me quiero imaginar si el barco se hundía. Yo creo que allá a los 12 les iba a enseñar a caminar sobre el agua. Porque Dios no iba a dejar que algo te pase, o Dios no va a dejar que algo te suceda sin que Él tenga el control. Y muchas de las cosas que hoy nos están pasando, muchas de las cosas que hoy nos están sucediendo, son pequeñas lecciones. Porque viene la tormenta, porque viene la tempestad, porque viene donde parece que el barco se va a hundir. Pero yo tengo una noticia para ti. El Señor no se ha bajado del barco. Necesitas conocer la presencia de Dios. Necesitas tener presente en tu corazón que Él no se ha bajado del barco. Y que no importa cuán difícil parezca la situación, antes ya hiciste algo, antes ya viviste algo en lo que Dios te entrenó para este momento. Tú dices, es que ahorita sí está difícil. O sea, pastor, antes sí estaba más sencillo, sí la podía librar, pero ahorita sí está difícil, pastor. Lo que pasaste antes fue como el entrenamiento que mi papá me dio en sus brazos. Porque lo que pasaste antes era sencillo para ti. Chapoteado así. Y luego te fuiste a revolcar ahí en el lodo y dijiste, ¡ay, estoy nadando! Y el Señor dijo, no, ahí no es nadar. Nadar es adentro. Y el Señor quiere que te vayas adentro. El Señor quiere que profundices más. El Señor quiere que te adentres más en su presencia y que tengas presente que a pesar de lo que estás viviendo, Él no se ha bajado del barco. Él no te ha dejado. Y tú puedes decir, ay, Señor, esto sí está difícil. Sí, nadie dijo que iba a ser sencillo. No peligraba la vida de los apóstoles. Dice, y peligraban.
lo que leímos ahí en la Biblia. Dice, peligraban. ¿Pero el Señor Jesús se bajó del barco? No. Ahí estaba el Señor Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dormía. Dice la Biblia que Dios no duerme. Que Dios no se va de vacaciones. Que tú digas, ay, como que siento como que el Señor se fue de vacaciones. Me dejó solito con la bronca. No. No duerme el que te guarda, dice la Biblia. El Señor no se va a descansar porque ya se cansó de verte como fracasas y fracasas. No, Él sigue en la barca. Él sigue sosteniéndote. Él sigue ayudándote. Aunque la cosa sea difícil. Aunque te duela mucho porque tu cuerpo se enfermó y tú dices, es que ahora sí me duele mucho. Ya les platiqué una vez cuando a mi hijo le dolían mucho los ojos porque había soldado y no tenían careta y se flameó los ojos y le ardían los ojos y lloraba mi hijo desesperado. Y mi hijo, ya grande, no estoy hablando de un niño, estoy hablando cuando tenía sus 18 años. Y mi hijo grandotote, viejonote, chillaba como un chamaco, como un bebé. Dice, papá, me duele. Y lloraba, pero lloraba desesperado. Papá, llévame al médico. Fuimos al médico, no nos recibieron en el médico. Regresamos a la casa. Le digo, no tenemos más que orar. Ora por mí, papá, ora por mí. Oramos. Me quedé con él orando. Se quedó dormido. Al otro día despertó y los ojos estaban bien. Pero cuando estaba desesperado, yo le decía, hijo, Jesús no te ha dejado. Y él lloraba, pero es que me duele. Le digo, a él también le dolió cuando murió en la cruz y aguantó por amor a ti. Así es que no te rindas. Mantén tu fe en Jesús. Él no te ha abandonado. Finalmente se quedó dormido, descansó y el otro día cuando despertó, sus ojos estaban bien. Muchas cosas de las que nos están pasando ahora, parece que es el final, parece que es la ruina, parece que nuestra vida está en peligro, parece que estamos solos, que el Señor Jesús se bajó de la barca. Pero Él no se ha bajado de la barca. Y lo que Él dice cuando habla con los discípulos, dice, ¿dónde está su fe? ¿Dónde quedó su fe? ¿No decían que creían en mí? ¿Y sabe por qué dudaron los apóstoles? ¿Sabe por qué se tuvieron miedo? Por lo que dicen después de que Jesús les habla. Ellos se admiraban y decían, ¿quién es este que aún el viento y la tempestad le obedecen? ¿Saben por qué tuvieron miedo? Porque no sabían quién era el que iba con ellos. No sabían que era el Hijo de Dios. Pastor, pero si ya lo seguían. Sí, andaba con ellos todo el tiempo. Se acostumbraron a andar de la mano de Jesús. Se acostumbraron a andar con la presencia de Jesús. Pero no aprendieron a conocer la presencia de Jesús. Alguien me decía, Dios está en todas partes. Yo le decía, sí, claro. Y me decía esta persona, ¿y Dios está en una cantina? ¿Dios está en un prostíbulo? ¿Dios está en un lugar donde tienen secuestrada a una persona y la están lastimando y le están haciendo daño? Yo le decía, sí. Dios está en una cantina. Dios está en un prostíbulo. Dios está en un lugar donde tienen a alguien secuestrado. Pero las personas que están en esos lugares no saben que Él está ahí. Ni siquiera pueden reconocer quién es Jesús. Y por eso no pasa nada. En una cantina no están adorando a Dios, ¿o sí? En un prostíbulo menos. Y una persona que está secuestrada lo que quiere es salir viva de ahí. Y a lo mejor en su desesperación le clama a Jesús y sale librada. Hace un mes más o menos, me escribió una amiga y me dice, pastor, ¿puede orar por estas dos personas? Por estas personas, esta mujer le arrebataron a sus hijos, dos niños, un niño y una niña, de 10 y 8 años, se las arrebataron, forman parte de una iglesia y le arrebataron a sus hijos. Están secuestrados. Y va una mujer adulta también. Creo que era la tía, los dos muchachos, los dos niños, y se los secuestraron. Y me habla y le
Contesto y dice, si tienen sus teléfonos, déjame hablar con ellos. Hablé por teléfono, oré por la familia, al otro día los liberaron. No es la primera vez que lo hacemos, hemos orado por mucha gente que está atrapada y que es liberada. ¿Y sabe qué es lo que oramos? Cuando alguien está atrapado, le decimos, Señor, que tu presencia se manifieste ahí con él. Que sus captores tengan miedo, se aterroricen de saber que tú estás ahí. Y salen libres. No es lo mismo saber que Dios está aquí a reconocer que Dios está aquí. ¿Cuántos saben que está aquí Dios? ¿Por qué lo sabemos? Porque Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Pero ¿cuántos reconocen que Él está aquí? Necesitamos reconocer que Él está aquí. Necesitamos reconocer y decir, Señor, tú estás aquí. Cantamos, adoramos, oramos, leemos la Biblia, predicamos, damos una enseñanza. Pero si nos vamos igual de aquí como llegamos, es que no reconocimos que Él estaba aquí. Porque nos salimos con nuestras mismas aflicciones, nos salimos con nuestras mismas preocupaciones, nos salimos con nuestros mismos afanes, con las mismas cargas y culpas que traemos encima. Entonces Jesús estuvo aquí todo el tiempo, pero no pudimos reconocer que Él estaba aquí. Necesitamos reconocer su presencia y no olvidarnos que Él prometió que estaría con nosotros todos los días. Yo puedo reconocer cuando voy en el auto que Jesús está conmigo. Cuando llego a mi trabajo, yo reconozco que Jesús está conmigo. Cuando salgo, cuando voy a algún lugar, yo sé que Jesús está conmigo. Llego a mi casa y sé que Jesús está conmigo y que estaba con mi familia. Cuando nos sentamos a comer todos a la mesa, le damos gracias a Dios por los alimentos, pero yo le agradezco casi con lágrimas en mis ojos por mi familia que está ahí conmigo. Le digo a Dios, gracias Dios, porque estamos con bien en casa. Gracias porque nos libraste del mal allá afuera. Y no importa cómo nos haya ido, finalmente estamos en casa. Y le damos gracias a Dios. A veces se nos olvida que Dios está con nosotros. O sí, sabemos que está, pero no logramos reconocer que Él está ahí. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. No sé cuál sea su aflicción, no sé cuál sea su necesidad, no sé qué es lo que le esté pasando ahora, no alcanzo quizás a saber, a distinguir o a poderle explicar por qué le pasa lo que le pasa. No le podría yo explicar quizás por qué le está pasando lo que le está pasando. Pero lo que sí le puedo decir, y de eso estoy bien seguro, es que Jesús está con usted, que Él no lo ha dejado y que no lo dejará. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de sus hijos y de los hijos de sus hijos y sus generaciones. Gracias en verdad, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Hoy reconocemos que tú estás con nosotros. Hoy queremos darnos cuenta que no importa cuál sea nuestra situación, tú no nos dejarás. Y si tú no nos dejas, Señor, saldremos vencedores y nos levantaremos y conquistaremos y derrotaremos a nuestros enemigos, derrotaremos la enfermedad, derrotaremos la pobreza, derrotaremos la necesidad, los problemas en casa, se acabarán los conflictos, Señor, nuestros enemigos volverán a favor nuestro. Señor, hoy reconocemos que tú estás con nosotros. Porque si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Porque ya hemos sabido, ya sabíamos, y teníamos el conocimiento de que tú estabas con nosotros. Pero ahora queremos reconocer tu presencia. Hoy no importa cuál sea la tempestad que enfrentemos o que enfrenten mis hermanos en sus hogares y en sus familias. No importa cuál sea la necesidad por la que estén pasando. Cuál sea la circunstancia que estén enfrentando. Hoy, Señor, declaro en sus vidas que tu presencia se manifiesta de manera sobrenatural para darles la victoria y ayudarles a encontrar la solución y a tener respuesta y a recibir su milagro. Señor, manifiéstate en sus vidas. Calma la tempestad, apacigua los vientos y haz, Señor, que su vida entre en una gran paz y en una gran bonanza para que ellos puedan experimentar tu presencia y saber que tú estás con ellos. Y que no solamente de oídas te conozcan, sino que tu presencia sea manifiesta a su favor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea dada toda la gloria. Obra en sus vidas con poder. Manifiéstate, Señor, a su favor.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y a ti sea dada toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Señor, creemos y reconocemos que tú eres Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.